¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, protestas y represión en Argentina tras el veto de Milei con otro notable invitado, Andrés Aciaín, economista y licenciado en Ciencias Sociales directamente desde Costa Rica. Andrés Aciaín, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Gracias por poder estar ahí y por tenerme en cuenta. Andrés, a comienzos de esta semana en la Argentina, protestas y represión a propósito de un veto del presidente argentino Javier Milei, veto a un aumento en las jubilaciones y lo que tiene que ver también a los discapacitados. El veto se ha calificado por muchos, y simplemente cito uno, que dice: un acto inhumano y cruel es oficializar la desigualdad, es inhumano. ¿Por qué? Bueno, para que entendamos, desde que asumió Javier Milei, tuvo como uno de sus objetivos centrales en la política económica lograr el superávit de las cuentas públicas del Estado. Y esto ha tenido distintos sectores afectados, digamos. Los principales sectores afectados fue obra pública, las tarifas de los servicios públicos, los sueldos de los empleados estatales y los ingresos de los jubilados, ¿no? Entonces, el sector de los jubilados, especialmente los que ganan el menor ingreso, han perdido un 15, un 20% del valor de su jubilación por el ajuste de las cuentas públicas. Estos sectores se vienen manifestando semanalmente y básicamente semanalmente son reprimidos desde casi el comienzo de la gestión de Milei. Y en este caso había una ley de la oposición para recomponer esa jubilación afectada por el ajuste y también recomponer lo que era el financiamiento de un montón de organismos ligados con la discapacidad de las personas, que también fue ajustado, y el presidente Milei las vetó, o sea, anuló esas leyes que se habían votado para recomponer los ingresos de los jubilados que menos cobran y de los organismos ligados a la asistencia de la discapacidad. Al vetarlo, bueno, hubo una movilización y, como es habitual en las marchas de los jubilados, pareciera como que hubiera una hazaña con los adultos mayores. Ha habido una fuerte represión, que ya es moneda corriente, como te digo, porque prácticamente todas las semanas son reprimidos los jubilados. Los días miércoles se manifiestan cerca del Congreso y son reprimidos. Es una manifestación que incluso tiene mucha historia en la Argentina, porque en los años 90, cuando había un gobierno neoliberal liderado por Carlos Menem, también los jubilados habían sido de los más afectados y se manifestaban semanalmente en protestas. En cierta forma, estas manifestaciones retoman esa historia ante un programa similar. No, te decía que en este caso estas últimas manifestaciones en contra del veto anduvieron por lo menos en 6 ciudades importantes de la Argentina, no fue una más en la ciudad de Buenos Aires. No, fueron más importantes porque se estaba anulando una conquista que habían logrado. Después de mucha lucha de los jubilados, habían logrado esta ley de recomposición de las jubilaciones y el presidente la vetó por decreto, digamos, pasando por arriba del Congreso. Por eso la repercusión fue muy amplia. Te comentaba que encima, casi en simultáneo, las mismas semanas, el presidente ha tenido gastos millonarios hacia el sector financiero para tratar de contener el dólar, vendiendo dólares a futuro a un precio muy económico, lo que implica que va a transferir millones de pesos a todo el sector bancario a través de la venta de dólares subsidiados eh, de acá a diciembre. Más o menos son 3.700 millones de dólares que vendió a precios que van 20% aproximadamente por debajo del valor que tendrían, o sea, 3.700, el 10% está de 170, 750 millones de dólares han tenido de gasto
hacia el sector financiero para sostener el valor del dólar, más un aumento brutal de las tasas de interés después de un intento fallido en errores de la política monetaria de bajarla, que también implican grandes transferencias del gasto público a través de tasas de interés hacia los bancos y el sector financiero, mostrando junto a otra partida que es el pago de las deudas externas, un incremento muy fuerte en los pagos, eh, una recomposición, digamos, del gasto en realidad, porque mientras hay un ajuste muy fuerte en lo que es partidas sociales como las jubilaciones, organismos de discapacidad, obra pública que afecta y va a afectar de aquí en adelante a la Argentina, porque básicamente se ha parado desde que asumió Milei, eh, aumentaron muchísimo las partidas hacia el sector financiero, ¿no? Especialmente internacional y también local. Ahora, acá estamos hablando, digamos, particularmente lo que se denuncia, por ejemplo, es lo que tiene que ver con un acto inhumano. Están diciendo que es como funciona este señor, un acto cruel. Este señor, cuando era un candidato presidencial, se posicionó, se vendió, se hizo el marketing de que él era un outsider, que él no representaba ningún, digamos, miembro de la política tradicional, y entonces como tal se posicionaba que él iba a combatir lo que él calificó de, entre comillas, la casta, y con la casta quería decir esa oligarquía, ese 1%, esos grandes intereses de las grandes corporaciones nacionales e internacionales. Él iba a defender al resto, volviéndolo de la casta. Bueno, en realidad ahora la acusación es que los más vulnerables son la casta, y en realidad él, por ejemplo, ha hecho de que él ha evitado que se le pusiera impuestos a los ricos. Recientemente se supo de su patrimonio, aumentó en casi 50 millones de dólares del 2003 al 2004, estamos hablando de cerca de 150 millones a casi 200 millones. Su hermana Karina, que es muy cercana, casi la mano derecha en el gobierno, triplicó sus ingresos en la declaración de impuestos. Estamos hablando acá de qué hombre que defiende al pueblo argentino de la casta, cuando en realidad lo que está mostrando es que desde el punto de vista, como dice acá, de la crueldad inhumana, es, te pregunto, peligrosos los valores morales de este presidente. El término casta que usó Javier Milei es un término muy difuso, porque él siempre se planteó como un referente del liberalismo a ultranza, un referente de la defensa del capital, de los empresarios, digamos, en eso no escatimó realidad. Lo que hizo es generar la idea de que los problemas de la sociedad no estaban basados en abusos empresariales o del capital multinacional que venía a llevarse los recursos naturales de la Argentina, a saquear el patrimonio y dejando muy pocos recursos de derrame hacia los nacionales, sino que él planteó como que el gran problema de la Argentina eran los políticos y el Estado. Entonces, él hace un ajuste muy grande sobre lo que es el gasto estatal, que afecta no a los políticos, sino que en realidad afecta, como vimos, a los jubilados, la obra pública, sectores muy, muy vulnerables en algunos casos, como la gente con discapacidad. Pero aún así, en el imaginario social popular, sigue asociando todo eso al Estado, a curros con el Estado. Entonces, si bien el discurso se debilitó y ha perdido base de apoyo, sobre todo en los sectores de menor ingreso, que son los que peor la están pasando, que por ahí lo votaron esperanzados en una especie de revancha contra los políticos y ven que su situación no mejora. Aparte, había prometido que iba a dolarizar la economía y en ese caso actuó básicamente de manera contraria, en cierta forma fortaleció el peso, lo que es bueno, digamos. Pero bueno, digamos, entonces el discurso es muy difuso. Nunca fue alguien que se planteó como un luchador contra la oligarquía. No, al contrario, porque el discurso contra la oligarquía estaba ocupado por lo que era el peronismo, si bien, como siempre,
por negociaciones, ¿no? Pero como el discurso contra la oligarquía era del peronismo, él se representó más bien como un interés, una idea de amalgamar los intereses de las altas clases sociales y el empresariado con los sectores más vulnerables a la idea de que todos a través de la iniciativa privada iban a salir adelante. El problema es que en la gestión que lleva él, los sectores de más abajo de la tabla vieron vulnerar muchos ingresos, por eso ahí ha perdido popularidad, que no ha logrado recuperarla todavía la oposición, se ha ido corriendo más bien hacia un voto en blanco, que fue la gran estrella de las últimas elecciones provinciales, ¿no? Como que viene habiendo un desencanto popular por el discurso anticasta, pero que todavía no hace carne en una propuesta alternativa de una oposición que todavía no encuentra el rumbo en cuanto a propuestas. Andrés, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Andrés Aciaín directamente desde Costa Rica. Estamos hablando sobre justamente las marchas y protestas contra el presidente Javier Milei en la Argentina, las recientes, a propósito de un veto que ha sido calificado como cruel e inhumano. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Andrés Aciaín directamente desde Costa Rica. Estamos hablando sobre Argentina. Andrés, también en días recientes el presidente, el ultraderechista Milei, salió a decir de que él no va a decir más insultos, no va a usar más insultos. Eso a propósito de que le registraron que en los últimos 100 días había profanado o proferido 611 insultos. Él dice, ahora me voy a remitir a hacer una discusión sobre las bases de los problemas y no la forma. Vuelvo y te repito la misma pregunta, ¿qué está develando, si hay algo más para develar, los niveles, digamos, de su personalidad, de su calidad de persona? Porque este es un presidente que lo eligieron los que votaron por él y los que no votaron por él, y los que no votaron por él se tienen que aguantar, como se han venido aguantando, estos insultos, estas decisiones de crueldad. ¿Qué nivel, a nivel de personalidad tiene este señor? Dejemos de hablar un poquito, porque yo sé que tú eres un economista, pero como economista y como hombre que conoces la geopolítica, digamos, perfil no se conocía en la Argentina en mucho tiempo, y de lo único que hablamos es de lo que él quiere que hablemos. Entonces te pregunto, ¿quién es este señor que insulta, este señor que hace y deshace, que no responde a ningún canon tradicional de lo que es ser un político o un presidente argentino? Esa parte me gustaría que tú me la califiques. Bueno, Javier Milei es un exponente de la nueva ultraderecha global, una ultraderecha que crece al calor de nuevas tecnologías de la comunicación, todo lo que es el manejo de redes sociales, a través de los dispositivos celulares, una forma de llegar directo y personalmente a cada una de las personas. Estas nuevas tecnologías trajeron nuevas formas de la política, que sus orígenes se enmarcan en lo que era la Deep Web, lugares donde circulaban muchos mensajes de ultraderecha, violentos, racistas en Estados Unidos, y que digamos, buscan a través de la violencia verbal captar la atención, juntar seguidores y lograr difusión, ¿no? Ese es un poco el origen, porque Javier Milei, por más que parezca una persona que uno la ve y es un payaso, pareciera un loco, él está asesorado y trabaja con sectores muy poderosos a nivel global, ¿no? Entonces, el ascenso de él de la mano de la catarata de insultos, presentándose como un loco que venía a romper estructuras, no era casual, fue una estrategia de campaña, y me parece que lo que deben estar detectando es que ya siendo presidente y llevando tiempo en la gestión,
esa forma de hacer política se va desgastando, porque ya no se puede presentar como un loco opositor, ya es el que tiene a cargo el país. Verán un desgaste de la imagen a través de continuar insultando cuando la gente no ve una mejora concreta en su calidad de vida, entonces estarán cambiando la estrategia, no más que eso. Bueno, justamente un reciente estudio de la Universidad de San Andrés muestra justamente, y leo textualmente las conclusiones, una caída en los niveles de satisfacción de los argentinos con la marcha general de las cosas, una aprobación presidencial en descenso y una sociedad marcada por la incertidumbre y el desencanto, y respecto a la aprobación de Milei cayó 7 puntos de 49 a 42%. La pregunta entonces ahora, Andrés, ¿está jugando todos los boletos a esta elección legislativa de fines de octubre, vendiendo la coletilla, el logro que es la estabilidad del dólar? Mira, yo creo que por un lado, si bien está perdiendo imagen y apoyo Milei, esto se está canalizando más hacia el voto en blanco que hacia algún candidato específico opositor. Y como él en las elecciones de medio término anterior con su partido había sacado muy poco, va a mejorar su posición en el Congreso, es lo más probable, de acuerdo a los resultados previsibles, aún con pérdida de popularidad, porque esto no se compara con la elección presidencial, sino con las legislativas anteriores, donde su partido prácticamente no había sacado diputados y senadores. Entonces sí o sí va a mejorar y lo va a poder presentar como una victoria. Eh, Eso por el lado del análisis político. Y por el lado del análisis económico, eh, el impacto de esta elección, si bien obviamente un oficialismo que le va mal en la elección de medio término, más siendo un partido nuevo, podría verse como un partido con el boleto picado, cosa que creo que no va a suceder. Igualmente el triunfo de La Libertad Avanza o una presentación de un resultado parcial de mejora frente a esa elección donde casi no había sacado diputados y senadores, tampoco le va a generar una gran estabilidad del dólar porque hay problemas más fundamentales, digamos. Argentina ya eh, lleva casi un año de déficit de sus cuentas corrientes externas, en una política que se va a agravar en términos de déficit sobre todo, digamos, porque Argentina cuando la economía se recupera un poquito, vuelan las exportaciones y porque tiene abultados vencimientos de intereses y de capital de deuda externa. Entonces hay cuestiones más estructurales. El gobierno está caminando sobre una cuerda muy fina, digamos, con riesgo de caerse, donde hasta ahora lo sostuvo, ya se hubiera caído, digamos, el programa económico, lo sostuvo un crédito político del FMI acordado con Trump, porque Estados Unidos ve que hay que sostener a Milei para sostener un gobierno afín a Washington en una América Latina que tiene mayormente gobiernos que son más bien tirantes con Estados Unidos. Entonces tiene un apoyo político norteamericano que se tradujo en un crédito que le salvó el programa económico hará 3 meses. Y lo que el gobierno tiene que lograr es reabrir los mercados de deuda, que todavía no se da, porque no hay confianza, porque esto que te digo, de que Argentina tenga capacidad de pago de sus deudas, porque tiene las cuentas externas en rojo, tiene muchos vencimientos por delante, había apostado muy grande a las inversiones externas, por eso votó un RIGI, que fue un reglamento muy favorable al capital extranjero, en minería, petróleo, que si bien se anotaron algunas inversiones, en términos estructurales la inversión extranjera directa le dio negativa, que fue una cosa, un acontecimiento raro en la historia argentina, digamos, tener una inversión extranjera directa negativa y que muestra que no hay confianza, ni siquiera de ingresos financieros de riesgo, no ha logrado atraer ni siquiera inversiones financieras de alto riesgo, tentándola con tasa de interés. El presidente del Banco Central señala que todos los fin de mes hay 2 bancos internacionales que sacan la plata de la Argentina y la vuelven a entrar al principio de mes porque no quieren mostrar en sus balances que están expuestos al riesgo argentino. Con esto te quiero mostrar que la situación económica cambiaria es muy débil. Nosotros los argentinos hablamos de una expresión, está atada con alambre. En cualquier momento se desajusta
y corre riesgo de dispararse el dólar más allá del resultado electoral, ¿no? Sino por cuestiones más profundas de, de la gestión de la política económica y de arrastre de problemas estructurales. Entre otras cosas, un endeudamiento muy grande viene de la época de Macri y los mismos funcionarios de economía que están ahora con Milei, porque los funcionarios de economía de Macri reaparecen con Milei mostrando que hay una continuidad de intereses económicos internacionales y locales que lo sostienen, que son Sturzenegger y Caputo. Esos, bueno, fueron los que endeudaron a la Argentina, sometiéndola a una dependencia con organismos internacionales y bancos acreedores, muy ligado a los intereses norteamericanos, que usan el endeudamiento de los países como una herramienta de dominación geopolítica, y ponen a su gente más allá de los gobiernos. Por eso vemos que los funcionarios de economía de Milei y Macri son los mismos, porque los mismos intereses manejan los grandes asuntos de la geopolítica que hoy tiene la Argentina dominada por las finanzas norteamericanas. Por último, entonces, Andrés, ¿a qué es lo que tú le estás poniendo más atención o le vas a estar poniendo más atención en las próximas semanas y los próximos meses? Muy en el corto plazo, los economistas argentinos lo que estamos viendo es que hubo una suba del 15% del dólar oficial en el último mes y ver cuánto de esto se traslada a precios, porque hay un nuevo esquema cambiario, que es un esquema de bandas, que se permite al dólar fluctuar en el corto plazo, algo novedoso para la Argentina, porque siempre tiene mucho miedo a que se mueva el dólar porque tiene un gran impacto inflacionario. Subió un 15% el dólar oficial, o sea que lo que estamos todos atentos es a ver cuánto es el traslado a precios, a ver si esto empieza a poner o no en jaque la política de descenso de la inflación, que es el único logro, digamos, que podemos decir hasta ahora de la gestión Milei, que ha logrado una baja de un dígito en la inflación. Estaba cerca del 280% anual, la bajó a niveles más cercanos al 28% anual. Entonces estamos viendo si esto es algo que pone en jaque o no al programa antiinflacionario. Eso es lo que estamos viendo en el corto plazo. Y ya en el largo plazo, lo que te decía, la capacidad que se tenga o no de sostener el dólar o caer en una crisis externa con incumplimiento de los pagos de la deuda y una obligada reestructuración. Andrés Asiaín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Saludos a todos los televidentes.